Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Esta es nuestra cita de cada semana, el día miércoles a las 8 de la noche, donde juntos estudiamos alguna porción de la palabra de Dios. Quiero recordar en nuestra reunión para este próximo domingo, a partir de las 9 de la mañana, donde seguiremos adorando al Señor, ¿verdad? Así que les espero todos puntuales. Recuerden que el culto también es la alabanza y por supuesto la palabra de Dios. Muy bien, quiero invitarles para que vayamos en nuestras Biblias al libro de Santiago capítulo 3. Por favor, vámoslo buscando. Santiago capítulo 3. Y quiero que leamos juntos versos 1 al 2. Muy bien, Santiago 3, versos 1 al 2. Y dice la palabra de Dios. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y poder meditar en ti, en tu sabiduría, en tu voz, en tus instrucciones para tu iglesia, Señor. Te doy gracias por este día, Señor mío, en el que nos permites acercarnos a ti una vez más y pongo en tus manos mi vida, Dios. Gracias por el poder de tu palabra y por la luz de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El enfoque que tiene esta porción del capítulo 3 de Santiago está destinado al uso de nuestra lengua, de la forma en la que hablamos. Y me parece curioso porque el enfoque con el cual inicia el apóstol Santiago se remite primeramente acerca de que no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un apóstol que sabe la importancia de la predicación, de la enseñanza, advierte que no muchos deberían llegar a ser maestros, cuando pues uno normalmente pensaría todo lo contrario, deberían ser muchísimos los que llegaran a enseñar? Pero déjeme tomarme un tiempo para poder explicar de qué se trata lo que el apóstol Santiago nos está hablando aquí. En primer lugar, ser un maestro del Señor requiere de algo importante, y es que sea un don dado del Señor, ¿verdad? En la iglesia local, Dios ha repartido dones con el fin de que la iglesia sea edificada. Por eso, en otro libro de la Biblia, que es Efesios 4:11, nos habla de esos 5 dones de ministerio. Y allí dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Pero la pregunta es, ¿quién da esos dones? Pues Efesios dice que es Cristo quien da esos dones. Así que partiendo de la base que para ser maestro, para llegar a enseñar, eso no es algo que sencillamente se aprende en un seminario. Obviamente, sí tenemos que capacitarnos a los que Dios ha llamado a esa labor, pero primordialmente tiene que ser un don de Dios, un don de Dios. Así que Santiago no está desanimando a quienes quieran enseñar, sino que lo importante es tener el llamado de Dios a hacerlo. Esto es muy importante. Santiago advierte a aquellos que se autodenominan maestros cuando no les ha sido dado el don. Es una advertencia del Señor, ¿verdad? Esto es una directriz que nos permite ver que en la iglesia no deberían haber muchos maestros que enseñen desde el púlpito, que antes de eso Dios no les haya dado el don. Por eso, por más que uno se esfuerce,
Uno no puede llegar a ser ni profeta, ni pastor, ni maestro, ni evangelista, si eso no proviene de un don del Señor. El hombre no puede producir lo que solo Dios puede dar como un don. Así que el llamado es divino, pero la responsabilidad de capacitarse también y de perfilar cada vez mejor eso es también una responsabilidad humana. El llamado viene con una fuerte convicción de parte del Espíritu Santo. Por lo general, y no me atrevería a decir que todos, pero casi siempre que Dios llama a alguien al ministerio, siempre sentimos algo que es bastante interesante y es la sensación de que nosotros no estamos capacitados, no somos los adecuados. Esto lo puede ver en la historia de Moisés. Y bueno, siempre uno siente como, Dios mío, yo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Cuando uno siente esa fuerte convicción del Espíritu a un llamado de ministerio, casi siempre uno dice, pero ¿por qué, Señor? Si yo no tengo las capacidades, no tengo los dones. Y yo creo que el Señor lo hace para que Él se lleve la gloria, justamente en eso. Porque Dios no escogió ni a los fuertes ni a los sabios, sino a lo vil y lo menospreciado. Entonces, eh, Dios da una fuerte convicción de que es Él mismo el que llama a cumplir un ministerio. Es una convicción del Espíritu que está aquí a pesar de las múltiples dudas, de pronto de otras personas que no lo vean a uno calificado o capaz. Pero hay algo que el Señor ha dado en su gran misericordia desde el cielo y es la convicción que proviene de Él para llevar a cabo ese ministerio que Él ha dado como un don. Con ese llamado viene una capacidad sobrenatural para llevarlo a cabo. En el caso puntual del maestro, Dios le da la capacidad de ver y de enseñar verdades espirituales de una forma muy especial. Así que esto no es una habilidad como tal del maestro, es una capacidad sobrenatural que le ha sido dada por Dios. Recordemos que toda enseñanza, todo lugar de enseñanza bíblica, desde el púlpito de una iglesia, grupos de estudio bíblico, discipulados, pero sobre todo, la enseñanza desde un púlpito de una iglesia debe ser hecha con reverencia, con pasión por el mensaje que Dios ha dado, pero debes estar exento de aquellas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Todos los que servimos a Dios en la enseñanza debemos saber que seremos juzgados por el Señor, por cada cosa que dijimos y también por cada cosa que callamos. Seremos juzgados por el Señor por el buen alimento que dimos, pero también por el alimento que adulteramos al dar a las ovejas del Señor. Por esto, volviendo al tema de la lengua es un miembro muy importante en la iglesia. Es muy importante. Recuerdo hace algunos años un pastor dio un ejemplo de cómo era de fácil manipular a las personas en una iglesia. Y en plena prédica estaba ahí adelante y él dijo, hermanos, un momento, siento del Señor. Y empezó a decir, siento del Señor que usted debe pararse y dar una ofrenda. Y después él se detuvo porque la gente mismo se iba a parar a hacerlo. Y entonces él se detuvo, si se da cuenta cómo es de fácil manipular a las personas desde acá. Y él dijo que no lo hiciera. Entonces, hermanos, es tan fácil porque el uso de la lengua, como puede traer bendición en la iglesia, puede traer mentira, puede traer confusión. Y por eso Santiago dice que no sean muchos los maestros, porque primero tiene que haber un llamado y tiene que haber una reverencia ante ese llamado, ¿verdad? Entonces, la lengua es un miembro muy importante en la iglesia. Todos los que el Señor nos ha dado la bendición de poder enseñar, miren, créanme que es un enorme privilegio, pero una gran responsabilidad, porque es que estamos hablando en nombre de Dios. Entonces, hablar es una cosa bastante importante. Insisto, no estamos en la iglesia para dar nuestro parecer,
en cómo deberíamos vivir para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque eso ya está escrito. Y eso es lo que debemos comunicar. Ahora, lea conmigo el versículo 2, que ya leímos el primero, y ya con ese enfoque podemos seguir desarrollando el tema. Mire lo que dice el versículo 2 nuevamente. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Qué está pasando acá? Que si bien Santiago viene hablando de que no todos deberían ser maestros porque, pues, ojo, porque Dios va a juzgar esa labor, también está diciendo en el versículo 2 que todos cometemos muchos errores. ¿Y qué tipo de errores? Errores con la lengua. Entonces, ¿quién está exento de equivocarse con la lengua? Nadie, nadie. Todos cometemos, no pocos dice aquí, sino muchos errores. Y dice, si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo. Entonces empecemos por ver que no hay nadie exento de fallar en el uso de la lengua. Aún seguimos actuando por impulsos y deseos no santos que nos llevan a usar la lengua de forma inadecuada. No solo en la predicación, sino también en la vida diaria, ¿verdad? En la vida diaria. Entonces, por eso es tan importante el cuidado de lo que hablamos. Mire, y allí viene Santiago a poner unos ejemplos que son maravillosos para que entendamos el poder que tiene la lengua. Lea conmigo allí versos 3 y 4. Allí mismo en Santiago 3, versos 3 y 4. Dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. Está usando dos ejemplos bastante interesantes de, el primero, un freno en la boca de un caballo. Ese freno, ¿qué tamaño puede tener? En relación al caballo, obviamente es mucho más pequeño, pero ese freno, ¿qué hace? Logra controlar el caballo, ¿verdad? Y pone otro ejemplo, el ejemplo de un timón que es diminuto frente al tamaño que puede tener una gran embarcación. ¿Qué es más fuerte? ¿El caballo o el freno? Obviamente el caballo. Pero el tema es que el freno logra controlarlo. ¿Qué es más fuerte, el timón o toda la potencia que tiene una embarcación, o hablemos de en esa época lo que era el viento? Obviamente el viento es más fuerte. Entonces, mira que cosas pequeñas pueden llegar a dominar cosas muy grandes. Cosas pequeñas pueden llegar a influenciar cosas muy grandes. Y así es la lengua. Mírelo como lo desarrolla Santiago allí en los versos 5 al 6. Santiago 3, versos 5 al 6 dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo, la enciende. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Que así como el freno logra controlar un caballo y así como un pequeño timón logra dirigir una gran embarcación, la lengua también es un miembro muy pequeño del cuerpo que puede causar grandes efectos. Es más, dice que esa lengua puede llegar a ser una pequeña llama que cause un gran incendio. Usted sabe que por comentarios pequeños se han generado grandes conflictos históricamente. Usted sabe que familias se han dividido por pequeños comentarios. Por eso mire la importancia del uso de la lengua. Qué bueno sería, y Dios nos ayude, a que podamos, antes de hablar, meditar.
¿En qué vamos a hablar? Mire que el mismo Santiago lo dijo en el capítulo 1, versículo 19. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque en el uso de la lengua, yo creo que a todos nos pasa que muchas veces no escuchamos para entender, sino que estamos dejando que la gente hable, pero ya tenemos una respuesta sin ni siquiera procesar lo que la otra persona nos está diciendo. Y a veces estamos argumentados y a veces esto es un tema que a veces causa fricciones en la comunicación. Entonces, la lengua es un miembro pequeño que puede ser incendiado, puede ser incendiaria y que además, aunque sea pequeña, puede causar grandes conflictos. Pero ¿sabe? También dice Santiago que la lengua puede tener un uso inadecuado. Lea conmigo los versos 7 al 12. Santiago 3 del 7 al 12, ahí mismo en el capítulo 3. Dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Mire qué interesante desde ese punto de vista. Dice, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Entonces aquí está el Señor hablándonos de el uso inadecuado de la lengua. ¿Por qué? Porque es un uso como doble, ¿no? Que en ocasiones se usa para bendecir a Dios, pero en otras para maldecir a los hombres que son creación de Dios. Entonces aquí hay un doble uso. Y Santiago nos advierte que eso no debería ser así. También dice que puede ser una fuente dulce o una fuente amarga. Y entonces, mis hermanos, ¿cuál es mi punto a llegar en este mensaje de hoy? Y es para que el timón pueda dar un giro en el barco y para que ese freno pueda activarse y controlar el caballo, necesita de una fuerza que domine o bien sea el timón o el freno, o en nuestro caso, una fuerza que domine la lengua. Y yo creo que aquí está la clave. La clave está en que hoy podamos entender que nuestra lengua puede ser influenciada por nuestros actos o por nuestros deseos que están siendo dominados por la naturaleza de pecado. O bien, esta lengua puede ser usada para bendecir si estamos dominados por el poder del Espíritu. Aquí está la clave. Claro, aquí dice Santiago que nadie puede dominar la lengua, pero ¿sabe quién sí puede? Dios. Dios. Y por eso necesitamos en esta noche reconocer que si no estamos usando bien nuestra lengua, necesitamos correr al poder del Señor para que nos ayude a que esta lengua no vaya a ser la causante de una tragedia, que esta lengua sea usada para bendecir y no maldecir, que esta lengua sea usada para dar palabras de edificación, de instrucción, que esta lengua no sea usada para mentir, sino para decir la verdad, que esta lengua sea usada como una fuente dulce y no como una fuente amarga. Necesitamos entender que como todo ser humano, estamos expuestos a dos fuerzas, y es o bien sea la fuerza de nuestra carne o también
la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu. Entonces, mira lo que dice Gálatas 5, 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay una lucha constante en nosotros. Si bien que nuestra naturaleza pecaminosa tome el control, y entonces, ¿qué va a pasar con el uso de la lengua cuando esté bajo control la naturaleza pecaminosa? Bueno, muchas cosas, ¿no? Palabras deshonestas, groserías, mentiras, tantas cosas, ¿no? Que se pueden decir y, digamos, hablando de ese mal uso de la lengua. Pero, si somos conscientes de que esta lengua no debe ser usada de esa manera, entonces necesitamos la ayuda de un poder superior al poder de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es ahí donde entra el Evangelio. Es ahí donde entra la obra sobrenatural de Dios a través de Jesucristo. Es ahí donde nosotros debemos entender que necesitamos venir a Cristo para que nos ayude también a que esta lengua sea usada con el fin para la cual fue creada por Dios. Esta lengua sabe también para qué fue hecha: para alabar a Dios, para bendecir al Señor. Esta lengua fue para ser usada como un instrumento de medicina, porque nuestras palabras deberían ser medicinales, traer cura, traer aliento, traer fortaleza, traer dirección. Pero cuando nosotros no estamos tan cerca de Dios, cuando nosotros no estamos buscando al Espíritu Santo del Señor, entonces ¿qué va a pasar? Nos va a dominar esa naturaleza, ese corazón inclinado hacia el pecado. Por eso, mi mensaje en esta noche está enfocado en un uso correcto de la lengua. Mis hermanos, si algunos de los que ven este mensaje, Dios les está dando el privilegio de llevar la palabra, bien sea a un grupo de mujeres, bien sea a un grupo de niños, bien sea a la iglesia o en un discipulado, sepamos que debemos hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Santiago dice, no muchos deberían llegar a ser maestros, porque todos daremos, inclusive él se incluye ahí, daremos cuenta al Señor. Pero también, a pesar de que si tal vez tú no enseñas ni estás ejerciendo alguna labor de enseñanza como creyente, también para ti es este mensaje. ¿Por qué? Porque tú tienes una lengua y yo tengo una lengua. Y debemos entender en esta noche que Dios nos está llamando a que la usemos adecuadamente. ¿Por qué? Porque esa lengua, que a pesar de que es un miembro tan pequeño, tiene un gran poder. Tiene un gran poder. Miren, los chismes dividen buenas amistades, pero también las palabras de ánimo levantan grandes liderazgos. Hay batallas que se han ganado aquí y aquí por un buen consejo, por una palabra que dio ánimo. Y fueron a la batalla y ganaron, no porque fueran mejores, sino fueron convencidos porque alguien les dijo, tú puedes. Entonces, miren la importancia del poder de la lengua en nuestras vidas. Hermanos, y ni qué hablar del poder que tiene la lengua en la crianza de los hijos. Usted no sabe. Mire, a veces una palabra mal dada puede llegar a marcar el corazón de un niño que está creciendo.
Pero también un consejo que no se dio, una instrucción que se reservó, también. Por eso, los que son padres, recuerden la importancia del uso de su lengua para bendecir. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijos, deséeles lo mejor. El uso de la lengua en el matrimonio, en la vida de pareja. ¿Cómo se comunica usted con su pareja? ¿Cómo le habla? Porque sabe que eso también es importante. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener una mejor comunicación en el matrimonio. ¿O qué tal de nuestra comunicación con nuestros semejantes? Tal vez en tu trabajo, en tu estudio. ¿Cómo está ese aspecto? Así que hoy el Señor nos ha hablado de que aunque tenemos una gran debilidad, Él ha puesto a su disposición el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a que Él nos guíe en la vida y no seamos esclavos de esos impulsos de la naturaleza pecaminosa y que Él coloque esos buenos deseos de bendecir la creación, de bendecir a nuestros semejantes, de bendecir a los miembros de nuestra familia. Así que hoy quiero invitarle para que en oración le pidamos al Señor que nos ayude a manejar bien la lengua. Cada quien tiene su lengua y cada quien debe hacerse responsable. Vamos a orar en esta noche. Señor, te doy gracias en esta noche, Señor, por darnos el privilegio de meditar en tu palabra. Hoy, Señor, nos has hablado puntualmente del uso de nuestra lengua. Y hoy, Señor, te pido por aquellos a quienes tú nos has dado el privilegio de enseñar la palabra. Permítenos, Dios, cada día esforzarnos por hacerlo de la mejor manera, por ser responsables de lo que decimos cada vez que citamos tu santa palabra, Señor. Permítenos ser humildes, reverentes y que tu palabra corra con poder en cada espacio donde sea abierta, Señor. Te ruego, Dios, que nos permitas que en la iglesia eso se pueda cumplir cada vez que nos reunamos a meditar en tu palabra, Señor. Padre, y no solo lo hablo por los adultos, también lo hablo por los niños de la iglesia, porque ellos también reciben instrucción, Señor. Padre, gracias te doy por este tiempo y también a aquellos que, aunque no tienen un rol de enseñanza en la iglesia, sí tienen un rol de ser luz y sal en la vida con otros seres humanos, Señor, con el prójimo. Por eso hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a usar de la mejor manera nuestra lengua. Danos sabiduría, porque tu palabra dice que todo hombre sea pronto para oír, pero lento para hablar, lento para airarse. Por eso, Señor, tú sabes que muchas veces somos débiles y somos todo lo contrario, prontos para hablar, pero lentos para escuchar. Ayúdanos a hacer los ajustes que se requieran y poder aprender a escuchar de la mejor manera y a hablar y a callar cuando sea necesario. No siempre tenemos que hablar, no siempre tenemos que responder. Señor, danos sabiduría y ayúdanos, Dios, como nos lo hablaste hoy a través también de Gálatas, a que tu Espíritu Santo nos dé impulsos de siempre hablar palabras de bendición, palabras honestas, palabras verdaderas, transparentes. Y hoy, Señor, queremos tomarnos unos minutos para bendecir con nuestra lengua a nuestros seres queridos. Hoy, Señor, te pido que bendigas cada matrimonio de la iglesia. Te pido, Señor, que estos matrimonios sean llenos de tu verdad, del poder de tu Espíritu, y que cada comunicación que haya entre ellos cada día sea mejor, Señor. Te pido también por nuestros hijos, a quienes bendecimos, Señor. Hoy te pedimos que tu favor, que tu gracia, tu sabiduría, tu protección sea con cada uno de nuestros hijos y que la bendición tuya, Señor, sea sobreabundante en lo espiritual y en lo material sobre ellos, Señor. Protégelos de todo tipo de mal, de todo tipo de engaño y llévalos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor.
Bendice a nuestros seres queridos, aquellos, Señor, que necesitan de un milagro. Hoy clamamos por ellos para que tú, Señor, les abras puertas de favor. Oramos por aquellos que están pasando por luchas de enfermedad, para que también, Señor, tú traigas medicina a ellos, Dios, y les des fortaleza y vigor. Ponemos en tus manos, Señor, lo que queda de esta semana, confiando en que tú nos llevas de la mano, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, gracias por este tiempo en el que nos permiten llegar a sus casas con la palabra de Dios. Recuerden entonces que nos vemos este próximo domingo a las 9 de la mañana. Los espero puntuales, y los que obviamente sé que algunos no están aquí en Colombia o están en otras ciudades, bienvenidos a la transmisión. Y les recuerdo también, si usted puede apoyar este ministerio, si este ministerio ha sido de bendición para su vida, para que usted pueda dar su ofrenda voluntaria a este ministerio. Así que Dios les bendiga grandemente y nos vemos este domingo si Dios lo permite. Una feliz noche para todos y feliz descanso.